En una semana en la que hemos vivido uno de los acontecimientos que van a marcar no solo la actualidad y el futuro en nuestra ciudad, en nuestro país, pues también hemos ido viendo poco a poco cómo las noticias han ido surgiendo. Hemos vivido una jornada, la del pasado lunes, en la que mirábamos a los teléfonos y no recibíamos nada, ni siquiera podíamos ponernos en contacto con la gente. De vez en cuando algún hilo de internet nos dejaba ver alguna pequeña noticia que lo que hacía era crecer a veces las alarmas, a veces los bulos, a veces incluso los memes. Pero ha sido una jornada del lunes que seguramente nadie va a olvidar, donde estaba a las 12:33 de la mañana ese pasado lunes día 28. Y como agua de mayo nos ha caído nuestro invitado esta semana a la redacción de Granada Digital. Con motivo de esa celebración en el Hotel Palacio de Santa Paula, de esas jornadas fantásticas, de ese foro abierto que ha organizado HLA, ese Hospital Universitario La Inmaculada, pues han tenido como presentador de excepción a un gran referente de la información durante, bueno, pues más de 50 años. Y hemos tenido la oportunidad de traerle aquí a la redacción de Granada Digital a Pedro Piqueras. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Pues fantástico. Oye, yo encantado. O sea, a mí me dicen que en la semana que ha pasado uno de los acontecimientos que yo creo que va a marcar, por lo menos la década, tener la oportunidad de poder hablarlo contigo. En cuanto a la electricidad, seguro. Es un hito histórico, desde luego que sí. En esa charla que acaba de terminar, acabamos de venir de ese Hotel Palacio de Santa Paula, ha sido de lo primero que has mencionado, Sí, ¿no? Bueno, Alguna de las vamos cosas. a hablar de sanidad y hemos hablado sobre todo de sanidad, ¿no? De la Universidad de Granada, de sus casi 500 años y de un hospital universitario que han debatido entre ellos. Yo simplemente he sido el hilo conductor, ¿no? De esta conversación, pero quería empezar hablando del apagón, porque ayer tuvimos dificultades para venir. No pudimos venir en tren, se clausuró el tren, tuvimos que venir con un coche, pero yo dije, yo a Granada voy, o sea, no buscaré cualquier medio, lo que sea, ¿no? Y aquí estoy. Pero cada uno cuenta su vivencia especial. Pues mira, decías, ¿qué pasó ayer a las 12:30 a las 12? Y 33 minutos fue el apagón. 32, sí. Pues yo estaba haciendo una entrevista en Castilla-La Mancha con motivo de la promoción de un libro que acabo de sacar al mercado, ¿no? Y entonces estamos hablando de eso, estamos hablando además de, yo creo que de bulos, fakes y cosas de este tipo, y en ese momento vemos que se apaga todo. Pero vuelve la luz. ¿Por qué? Porque allí tenían unos generadores, entonces se pudo seguir con la entrevista y en ningún momento tuvimos conciencia de que hubiera pasado nada. Fue al salir, cuando ya vimos que todos los monitores de todas las televisiones del país que se conectan allí, estaban todos apagados. No había nadie emitiendo la señal y ya supimos que nosotros tampoco, nuestra señal tampoco se había emitido. De hecho, la entrevista que iba en directo ese día, como estaba grabada, pues la metieron ayer, ¿no? Para contar también, bueno, pues lo que había pasado, ¿no? El apagón, ¿no? Bueno, pues fue un día muy especial, ¿no? Muy especial del que creo que tenemos que aprender muchas cosas. Te voy a preguntar por eso también, por esas cosas que creo que debemos aprender todo de lo que vivimos aquel día, pero dentro de... a mí lo personal me sucedió que durante ese día, claro, el tema de estar todo el día sacando información, sacando noticias, el querer ser más rápido que nadie para decirle a la gente lo que estaba pasando, también dentro, ya pese a que no estás en la primera línea en televisión, pero ¿cómo lo viviste tú desde dentro? Bueno, yo en ese momento, claro, como no estoy en la primera línea, no tenía que buscar la información para darla, tenía que buscar la información para mí, ¿no? Pero era muy difícil conectar con nadie. Avisar a mi mujer, por ejemplo, de que esto se estaba produciendo, que podía durar, que no se preocupara, pero bueno, no pude conectar con nadie. Con mi hijo sí, que me llamó desde Londres. Claro, él sí que conectó en un momento que debía tener yo algún tipo de cobertura, ¿no? En Toledo. Y así, bueno, pues le dije, llama a Esther a ver si puede. No pudo dar con ella tampoco. Bueno, pues fue un día especial. Vi gente andando, caminando por las carreteras, ¿no? Mucha gente. Creo que fue un día también histórico por el comportamiento de la gente. La ciudadanía se comportó de maravilla. Hubo algún caso, pues lógicamente, por la gente que perdía un poco los nervios porque de noche con niños pequeños tenían que dormir en las afueras de Atocha, ¿sabes? O sea, y eso es comprensible. Pero en general, yo creo que todo el mundo ha funcionado perfectamente. No sabemos la causa. Yo intuyo que puede ser, pero claro, no creo que sea algo que puede ser al principio. Uy, esto parece un sabotaje, como se está hablando siempre de sabotajes y de Rusia y de Putin. Y Hay que hablar siempre de esas cosas. Uno Piensa eso, pero la verdad es que no tenía pinta. Puede ser otra cosa. Yo creo que es otra cosa, evidentemente. Que es una saturación. Porque, fíjate, yo hace poco comentaba que estábamos siendo el país seguramente de los que más energía está produciendo a partir de placas solares y de aerogeneradores, ¿no? Y
han coincidido en varios días entre la cantidad de agua caída, que ha hecho que se produzca mucha energía de los saltos, ¿no? El viento que hacía en los días anteriores, todo eso yo digo, lo mismo es una sobrecarga. Parece que alguna explicación me han dado técnicos en este estudio, y es que todo pasa por el mismo tubo que pasaba antes toda la energía, y entonces ahora llega tanta energía, pero es un problema de previsión de alguien, ¿no? Eso sí. Bueno, esto que digo, no os me lo tomen muy en serio, es algo que me cuentan, y yo creo que prudentemente, la prudencia es fundamental, porque si no estaríamos en el mundo del bulo y estas cosas. Me pide, pues no decir mucho más cosas, porque el resto de las cosas que he oído hay auténticas estupideces, ¿no? Sí. Quería preguntarte un poco por ese tema. Claro, es el momento de esperar, pero sí quería preguntarte como tu opinión más o menos desde la lejanía de cómo crees que se ha tratado la información de todo lo que sucedió ese día 28. Bueno, si excluimos los bulos, claro, porque... Que eso es lo más complicado. Claro, pero es que los bulos están ahí. ¿Sabes lo que ocurre? Mira, con esto del tratamiento informativo, yo creo que tenemos también que aprender muchas cosas los periodistas. Yo digo que lo importante no es ser el primero para decir una chorrada, sino que lo importante es contarlo bien. Entonces, contarlo bien, con lo primero que se te ocurra, efectivamente vas a caer en el bulo, vas a caer en todo esto, ¿no? Es decir, yo oí cosas que me da hasta reparo repetir, ¿no? La verdad, porque no, es mucho mejor determinadas cosas que así no hablar de ello, ¿no? Pero el tratamiento de la información, bueno, yo sí eché de menos que no hubiera a lo mejor una salida del presidente, pero tampoco podía decir mucho más. Pero hay un momento que dicen, va a salir a las 5:30 y luego salió a las 5:54. Bueno, tampoco es tanto tiempo de laxo, que se ha retrasado para... Pues no lo sé, la verdad es que dijo poco. Dijo poco, salvo que mantuviéramos la calma, ¿no? Y yo creo que dijo poco porque no tenía mucho que decir. En ese momento yo creo que era el momento de actuar, y creo que los organismos han funcionado. Por supuesto que va a haber polémica política, porque esto se utiliza todo, se utiliza... Está claro, cualquier cosa. Hasta el paso de una mosca, ¿no? Pero creo que, y esto es una crisis grave, ¿eh? No es ninguna tontería. Pero creo que en general, bueno, yo he visto que todo el mundo se ha puesto a trabajar. Ahora hay que analizar y tomar medidas para que nunca más pase. Porque ahora, lo que sí es cierto, y eso es que es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que hay una fragilidad de los sistemas. Estamos en manos de cosas que son incontrolables para nosotros. No estamos en el tiempo de la rueda, y los mecanismos reales son mucho más complicados, ¿no? Y más frágiles también, pero habrá que prever. Quiero preguntar por el gusanillo. Has hablado ya reiteradas veces de que estás contento de haber dado ese paso atrás, de esa decisión que tomas, pero el gusanillo me hubiese encantado estar en una redacción como esta tan pequeña, por ejemplo, como la nuestra, en un día como hoy. A mí, yo estoy contento porque tenía que hacerlo, porque con 68 años ya que tenía, en el momento de... Pues ya llevo 51 trabajando y muchos años llegando tarde a casa, saliendo muy pronto, ¿no? Quiero decir que yo me merecía un poco vivir la vida también, ¿no? Hablé con la empresa, al principio, pues hombre, quédate un par de años, estamos haciendo... Y dije, mira, si es que lo tengo decidido desde hace 4, no tomé la decisión por varias razones, porque estaba el COVID, por luego la guerra de Ucrania. Decía, hay momentos en que dices, un periodista no se puede ir, pero encontré el momento que fue cuando ya hubo un presidente investido, ¿no? Entonces, ahora sí que me voy. Y me fui. Sigo siendo periodista, no lo puedo evitar. Colaboro, no trabajo con un programa, con el fin de semana de Radio Nacional, con Pepa Fernández. Soy feliz allí, con las intervenciones. Haría más, pero ahora como estoy con lo del libro, de un sitio para otro, pues es una locura y no. Pero cuando ocurren estas cosas, mira, cuando Trump llega al poder, no digo cuando es elegido, sino cuando llega al poder y toma esas decisiones con la firma enorme que no nos cabe en este estudio, ¿no? Y cosas por el estilo que evocan un cierto narcisismo. Cuando toma decisiones, cuando ves la imagen de la gente, digo, joder, a mí me gustaría estar ahí para poner un poco de crítica también a todo esto, ¿no? Creo que todos estamos asumiendo lo que está pasando como si no pasara nada. Es la forma en que se imponen los sistemas autoritarios, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Porque todo el mundo se calla. Pero cuando muere el Papa, pues me habría gustado estar ahí en Roma, ¿no? Contándolo. Claro que sí, con el apagón me habría gustado estar, pero para no contarlo, como no se podía hacer nada, la verdad es que no se ve por ningún lado, es otra cosa, ¿no? O con la situación de la Dana, por ejemplo. Con la Dana sí que me habría gustado estar mucho. Porque tengo mi casa cerca de Valencia, la casa de vacaciones. Me siento muy implicado con la gente de esa comunidad,
me encanta esa comunidad, es la más cercana a la mía, Albacete, entonces la playa para nosotros era Alicante. Y entonces ver que sucedía la Dana ahí en Valencia y en un pueblo de Albacete también, Letur, me pilló en México y no pude hacer nada, tampoco podía hacer nada, no tenía un medio donde estar, pero sí que es verdad que me llamaron de Telecinco para que participara en la tertulia. Y en ese momento, pues digo que sí. Entonces, yo no quería aparecer más en la televisión, la verdad. Yo creo que estaba saturado. Y con la cámara, con la que me he llevado muy bien y he querido mucho la cámara, pero ya no tengo dependencia de la cámara ni cosas de ese tipo, ¿no? Pensaba desaparecer, pero bueno, al final tenía que aparecer por una serie de cosas, ¿no? Y ahora con lo del libro no te digo nada. O sea, como si estuviera permanentemente en la televisión, ¿no? Quien ha estado ha sido la radio en todo lo que ha pasado, ¿no? El La lunes radio, yo creo sí. que todo el mundo ha Pero dicho la radio, que cuando llevas el no coche, tiene información. nosotros lo íbamos oyendo. Sí, Lo la íbamos gente oyendo, dando sí. vueltas en su coche solo para Sí, sí, saber lo que estaba correcto, sucediendo en la radio del Fíjate, coche. como veníamos de Toledo, que fue donde nos pilló todo esto, y veníamos y estuve oyendo, en ese caso la SER, a Carlos Francino, oyendo por la emisión y sabiendo un poco de qué iba la cosa. Ahí fue donde escuchamos el primer mensaje del presidente, ¿no? Y sí, la radio, han redescubierto la radio. Pues mira, hemos redescubierto la radio. Hemos redescubierto que hay cosas de la época analógica que eran muy importantes, ¿no? Hemos descubierto que se puede estar sin teléfono móvil, salvo la agonía que te produce no comunicarte con tu gente, pero que está muy bien apartar el teléfono móvil en algún momento y dedicarse uno a conversar. Hemos aprendido que hay que llevar dinero, que esa cosa de llevar siempre la tarjeta nos puede dejar sin poder comprar una botella de agua en un momento determinado, si se produce esta situación, ¿no? Hemos descubierto muchas cosas. Sobre todo también que su hermano ha vuelto a sacar una muy buena cara. Lo decías un poquillo al principio también, que ha sacado una muy buena cara. Veíamos a vecinos ayudando a otros para abrir la puerta de la casa, cargar cosas porque no veían por la noche, a visitar a vecinos. Se conocen vecinos que no se conocían. Bajar vecinos, la gente apoyando, ayudando a la policía, encendiendo los coches con las luces para que la gente pudiera ver. Bueno, todo. Ha sido una maravilla. Fíjate, yo una de las escenas que recuerdo, por un lado, caminé por un sitio del Paseo de Rosales, el Paseo del Pintor Rosales, que está muy cerca de mi casa. Y entonces iba caminando y veía jóvenes que subían o bajaban con la toalla de la playa y que se iban a tomar el sol al Parque del Oeste. Y en la otra parte, al otro lado, pues gente mayor que no iba con la toalla de la playa ni iba a coger el bañador, por supuesto, y que estaban tomándose un refresco en el otro lado. La gente hizo lo mejor que había que hacer. Era saber que esto iba a pasar, que ya se estaban encargando de que esto se solucionara, así, con mayor o menor fortuna, claro. Y lo más rápido o menos rápido posible, no lo sabemos, eso nunca lo sabremos. Pero la gente adoptó una postura positiva. Y eso me pareció maravilloso. Es decir, a pesar de que parecemos un país enajenado, porque nos enajenan con los mensajes de la política a veces un poco histriónicos, por decir algo, pues la verdad es que la gente, en los momentos importantes, los ciudadanos de este país, saben hacer funcionar el país y saber tener la calma cuando hay que tener la calma. Aunque algunos querrían que no tuviéramos la calma, ¿sabes? Esto es así, ¿no? ¿Nos vamos a encontrar historias de esas dentro del libro que acabas de presentar? No, pero el libro se ha presentado y no hay historias de esas, pero historias muy parecidas. Claro, eso digo, un poco... No, lo que hay... Hombre, yo en el libro cuento... Yo me utilizo en algún sentido para contar cómo era la vida de este país cuando yo era pequeño, cuando era adolescente. Como una historia, un libro de historia contado al oído de una persona a la que quieres, ¿no? A un lector al que quieres, ¿no? Y entonces lo vas contando, ¿no? Y luego, pues hablo mucho, sí, claro, del periodo televisivo, de gente que fue importante en la televisión, de anécdotas que sucedieron y sobre todo me centro mucho en un problema que creo que es la lucha de la mentira contra la verdad y de la mentira por superar a la verdad, que creo que es el gran problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Hay que perseguirla, como dicen muchos, ¿no? Yo digo que si persigues la verdad no la vas a encontrar del todo, pero te vas a acercar a ella. Y eso es importante. Hay mucha gente que persigue la mentira. Además, hacen de su vida un periodo de fabricación de mentiras, ¿no? Y eso está. Y es así. Es decir, yo, vamos, es que las veo diariamente y digo, ¿cómo es posible que nos creamos estas cosas? ¿Cómo ha sido la elaboración? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, ¿Ha sido mientras seguías trabajando justo al terminar, dar el paso atrás? Me he dedicado al libro, en exclusiva. En exclusividad, ¿no? Es decir, yo dejé de trabajar, pasé un tiempo dando conferencias que me llamaban para contar cómo me había ido, porque para mucha gente pues era llamativo que te fueras de modo ejemplar de una empresa, ¿no?
y fue ejemplar por la empresa, porque la relación era muy buena y porque yo lo tenía decidido, lo tenía claramente decidido, ¿no? Ya había superado la edad de la jubilación, además. Sí, hombre, eso. Y entonces me dediqué a escribir el libro y tuve bajones, tuve momentos de, digamos, de una cierta angustia por intelectual, angustia personal, porque yo nunca había hablado de mí, jamás. O sea, yo no he dado entrevistas mientras era periodista en ejercicio, porque yo creo que los protagonistas son otros, ¿no? Y no me gustaba dar entrevistas, como tampoco recogía premios. O sea, había cosas que yo me mantenía al margen y me dedicaba a mi trabajo. Y con eso empecé a escribir y escribí de mí y me sentí fatal, ¿no? Hubo un momento en que dije, ¿qué hago yo contando estas cosas? No piensen, no hay nada de mujeres, no hay nada de historias extrañas, ni de morbo en ese sentido, ni de ajustar cuentas con nadie, ¿no? Pero cuando te ves contando cosas que nunca habías contado, te da un bajón. A mí me dio un bajón, ¿eh? Me dio un bajón. Y tuve esa angustia que llaman la nube negra, que dicen que pasan muchos escritores. Y es que estás pensando, me han dado un anticipo y pensaba, lo devuelvo, no sigo con esto. ¿Qué necesidad tengo yo de escribir un libro, de ponerme en la picota? Yo quiero vivir en paz, ¿no? Y entonces, pero me animó mi hijo. Mi hijo empezó a leerlo y me dijo, vive en Londres, pero papá, si lo cuentas está muy bien, muy interesante. Y estos debates internos son interesantes. Bueno, yo sin mucha confianza me metí, pero cambié un poco algunas cosas, ¿no? Y la verdad es que al final he disfrutado. Eso quería preguntarte, si has disfrutado al final. Sí, al final lo disfruto mucho. Y sobre todo disfruto con los mensajes que me están llegando de gente que ha leído el libro, ¿no? O sea, porque digo, joder, pues lo han entendido, ¿eh? Que una de tus preocupaciones es si no entienden el libro, porque aunque es muy clarito, es un cuento, pero entender el objetivo. ¿Van a conocer mejor a Pedro Piqueras? Bueno, un poco van a conocer más cosas de Pedro Piqueras, pero se trata de que conozcan cómo fue la evolución del franquismo a la transición, contando por alguien que cuenta historias, ¿no? Cómo era la vida en la televisión. Si fui feliz o no en la televisión también se va a ver. Se va a ver, pues esto que te digo, se va a ver una preocupación especial por el mundo de la inteligencia artificial, del pantallismo, esta ¿cómo decirte?, adicción. Sí, porque es una adicción. Tendencia, claro, sí. Sí, pero hay una adicción de los chavales jóvenes a las pantallas que está provocando pues serios problemas familiares y de todo. Creo que en el libro lo que hago es una crítica a los totalitarismos crecientes también, pero también una llamada al humanismo, ¿no? A pensar, a conversar, a leer, a estas cosas, porque es muy agradable poder hablar en largo con la gente, ¿no? Y no estar pendiente de las 3 líneas que te manda X, ¿no? Pues sí. Algo que también has incidido mucho en este foro que acabas de presentar hace un ratito antes de estar aquí contigo. Y me ha gustado mucho esa frase porque yo también, cuando me toca hacer alguno de este tipo de debates, de encuentros y demás, eso de la persona que nos está tocando presentarlo es gestionar también, pero también aprender, ¿no?, de lo que te están comunicando. Estaba el rector de la Universidad de Granada, estaba el director médico del hospital. Había un plantel de intervinientes que era una joya, ¿no? O sea, yo... a Carlos Zarco ya lo conocí ayer porque venimos juntos en el coche y me pareció un tipo, además, interesado en la historia. Es un médico, ¿cómo decir?, un médico humanista, ¿no? Que hay muchos médicos humanistas, ¿eh? Es curioso, pero la profesión médica es una profesión que siempre tradicionalmente alcanzaba a tener otras materias. Pintaban o estudiaban o hacían historia o leían historia, ¿no? Y eso estaba bien. Pero hoy con el rector me he quedado también impresionado. Pedro Mercado. También ha estado aquí en la redacción con nosotros. Sí, pero es un comunicador nato, lo cuenta muy bien, es un entusiasta de su trabajo y de su universidad. Y creo que esas cosas, transmitir esos valores, me parece importantísimo, ¿no? La verdad, y entonces me he encontrado muy a gusto. Sí, porque se aprende también, ¿no? Lo has dicho también en la charla, que al final te vas con lecciones aprendidas. Yo no es que haga eventos, yo no me digo, porque doy conferencias, pero cuando me llaman para un evento que tenga una cierta calidad, como era esto, ¿no? No para presentar el concurso de Miss cualquier comunidad, ¿no? Porque eso no iría nunca, ¿no? Pero un evento donde participa un rector, donde participa un médico notable, muy notable además, yo vengo encantado porque es una forma de pasar el tiempo bien y de aprender. Sí. Ya para terminar, aprovechando que estás en una redacción de un periódico, ya has podido conocer que bastante joven, con ganas de seguir creciendo. Yo digo, pero son adolescentes, no. O sea, tienen la edad gente joven, que yo tenía cuando trabajaba. Claro.
Quería preguntarte por dos cosillas. ¿Qué periodismo ves cuando estás en este momento de tu vida? O sea, ese periodismo que dejas hace justo un año de estar en la primera fila y que ahora sigues evidentemente en el día a día, cada día que te levantas, que sigues la información que hay. ¿Qué periodismo hay ahora con respecto al que había cuando comenzaste en esta andadura? Y luego también ese consejo, esas miras hacia la gente joven. Me planteas una tesis doctoral auténtica, ¿no? Pero mira, cuando yo empecé había muy pocos medios. No había televisión, solamente había una, ¿no? Ajá. Emisoras de radio, pues había 3 por provincia, 4, como mucho, vamos, o sea, no... Había pocos periodistas, pocos titulados, claro, por la facultad yo casi la estreno, porque empezó en 1900, la facultad de periodismo en 1971, y yo entré en el 73, soy de la tercera promoción, y periodismo que se hacía, pues un periodismo muy simple de contar cosas. Ten en cuenta que había una dictadura en España, ¿no? Tampoco podías profundizar mucho en cuestiones ideológicas o políticas, ¿no? Después viene un periodo de renovación en los que ya se puede contar cosas, ¿no? Y la transición. Y entonces el periodismo es muy vivo. Luego viene la cantidad de medios, luego viene todo el impacto tecnológico. Es decir, el periodismo ha cambiado muchísimo. Sin embargo, ahora no estamos en el mejor momento. Yo creo que no estamos en el mejor momento. Primero, porque hay una precariedad tremenda en los trabajos, ¿no? Gente que trabaja para productoras de televisión allí que ganan muy poco dinero. O sea, que todo lo que pensamos que se había avanzado, es muy difícil en Madrid vivir con 600 euros, ¿no? Muy difícil. Y esos casos los hay. Luego está la intromisión de las redes y la intromisión de los bulos y la intromisión de agentes hasta extranjeros que van vendiendo eso que llaman verdad alternativa, que suele ser una mentira como una casa, ¿no? Y entonces saber discernir entre la verdad y la mentira es muy complicado, ¿no? Luego hay muchos periodistas rigurosos, pero la verdad, pero hay periodistas a los que les encanta jugar con la desinformación, también. Y luego está el periodismo casi de trinchera, que yo digo en algunos casos, que es una confrontación política que como si tuvieran que servir a algún poder, a un lado o a otro, ¿no? O sea, normalmente más a uno que a otro, ¿sabes? Curiosamente. Pero no vamos a decir nada de cuál sería el lado, pero es un periodismo de trinchera que responde a intereses políticos, ¿no? Y eso al final lo trasladan los ciudadanos. Menos mal que los ciudadanos, con lo que vimos hace unos días con lo del problema eléctrico, los ciudadanos hacen que la sociedad funcione. Y no son tan derrotistas, tan extremistas como algún periodista y como algún político, ¿no? O algunos políticos, ¿no? Y para finalizar, estamos en Granada, amante de la cultura, amante de la música. Yo quiero preguntarle a Pedro Piqueras, para terminar este espacio aquí, ¿qué te evoca Granada? ¿Qué piensas cada vez que piensas en esta ciudad? Granada, me acuerdo siempre de Miguel Ríos. No te has dicho, ¿no? Que a ver si iba a correr Miguel Ríos, ¿no? Todavía. Bueno, porque Miguel Ríos, yo recuerdo que algunas de las veces que he estado por la Alhambra lo he visto correr, ¿no? No quiero pararlo porque va el tío a tope, ¿no? Y mira que participamos ahora juntos en una tertulia en Madrid, nos reunimos, tenemos amigos comunes y nos vemos de vez en cuando. Pero Granada siempre es Miguel Ríos, vuelvo a Granada. De todas formas, yo escribí un libro, una novela histórica sobre Colón, que se llamaba Colón a los ojos de Beatriz, y gran parte de eso se desarrolla entre la ciudad nueva de Santa Fe, que decían en aquel tiempo, y lo que es Granada, la Puerta de Comares, Boabdil, en fin, todo esto, porque gracias a la conquista de Granada, él pudo viajar y descubrir, ¿no? Y entonces, sí, Granada me evoca muchas cosas. Tengo un amigo aquí que es médico, se llama Juliete, era amigo de cuando éramos pequeños, y es pediatra, y nos hemos visto en la ópera en Madrid y cosas así, y yo le dije, cuando vaya a Granada te llamo, pero la verdad no le he llamado porque esto es un lío. Esto es un lío. He venido y es que no podría verlo, entonces para no verlo con calidad prefiero venir en otro momento. Ya aquí te comprometes a llamarlo la próxima vez que vengas a Granada. Juliete, estaré enseguida contigo. Pedro Piqueras, mil gracias por estar con nosotros aquí en la redacción de Granada Digital. Espero que te hayas sentido a gusto. No, me ha encantado, es un placer. Ahora me he encontrado como en casa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción de Granada Digital. Mucho gusto. Hasta otra.